Dios le bendiga en esta hora. Aquí estamos, les habla la hermana Eva Barraza. Venimos a hacer este en vivo con el único propósito de alcanzar a las almas, de hablarles a las almas de Jesús. En estos tiempos tan difíciles no nos mueve otra cosa, nada más que venir a predicar la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar viendo este en vivo, que le van a estar oyendo. Abra su oído, abra su corazón para oír la voz de Dios. Tiempos tan peligrosos, tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y Cristo viene y queremos que el mundo se vuelva al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar, bendito y buen Padre Celestial, Señor. Estoy delante de tu presencia rogándote, suplicándote, Señor, que hasta donde llegue esta palabra, tu hermoso Espíritu Santo hable, ministre, convenza de pecado, de justicia, de juicio y de que tú vienes pronto, Señor. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar y quítame a mí, a la hermana Eva Barraza, Señor. Sea la voz hermosa de tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme al propósito para lo que tu palabra va a salir, Señor, a llegar a las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Yo le quiero hablar la palabra de Dios en Lucas 15:11 dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola del hijo pródigo es la humanidad perdida, que se fue muy lejos del amor de Dios, que se fue muy lejos de la presencia de Dios, que se fue muy lejos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando entre comillas una vida que no es de nosotros, una vida donde no queremos las limitaciones de Dios, donde no queremos obedecer a Dios, no queremos respetar a Dios, no queremos respetar los 10 mandamientos. Y aquel joven tipifica la humanidad que dijo, en mi vida, yo con mi vida voy a hacer lo que me pega la gana. Y así está la humanidad, no quiere a Dios, se ha ido muy lejos de la presencia de Dios, muy lejos del amor y la misericordia de Dios en la cruz del Calvario de su Hijo. Es el centro del Evangelio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la ofrenda viva por el pecado. Dice que no muchos días, juntándolo todo, se fue y que vivió perdidamente. Perdidamente, viviendo con rameras, con amigos, con vinos, malgastando la vida que no es de nosotros. Pero como todo lo que empieza, termina.
Dice que a él se le acabó el dinero, lo alcanzó el infortunio. Lo alcanzó el infortunio y se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le acabaron las mujeres. Como ahorita mucha gente que anda dándole rienda suelta al pecado, a la maldad, diciendo es mi vida, no me digan lo que no me digan, yo quiero vivir haciendo lo que me pega la gana, que anda en rebeldía con sus padres, que no quiere que sus padres le llamen la atención, le digan que está mal, y decimos es mi vida y yo con mi vida hago lo que me pega la gana. Pues no es su vida, porque dice que lo alcanzó el infortunio, que cayó muy bajo el hijo pródigo. Dice que tenía hambre, cayó bien bajo en el lodo. Eso tipificaba apacentando los cerdos, que el hijo pródigo caemos en el lodo bien bajo. Caemos en el fango del pecado bien bajo. Hasta allá el Señor reprenda al diablo, nos lleva el engaño de Satanás, hacernos caer bien bajo, engañándonos y diciéndonos disfruta la vida. No te va a alcanzar el infortunio, no te va a pasar nada, es tu vida. Tú no tienes por qué obedecer a tus padres, tú no tienes por qué respetar a tus padres, menos tienes que acercarte a Dios. Tú no necesitas a Dios, eres joven, tienes una larga vida por delante, o estás joven para esas cosas. Eso no es para ti. Tú vive tu vida, haz lo que quieras. Si la humanidad se ha alejado de Dios, la humanidad ha caído bien bajo en el fango del pecado, bien bajo en el fango del pecado. Ha caído en la inmoralidad sexual, ha caído en el homosexualismo, en el lesbianismo, robando, matando, en la droga, en el alcohol, en el adulterio, en las orgías, en la promiscuidad, en la perdición. Ha caído bien bajo. La humanidad ha tocado fondo en el pecado, en matar, en robar. Y dice, como aquel hijo pródigo en mi vida, y con mi vida voy a hacer lo que me da la gana. No me va a alcanzar el infortunio. Nosotros así estamos cayendo bien bajo. La humanidad ha caído bien bajo. Pero dice que ese hijo pródigo apartado de Dios, dice que volvió en sí. Tuvo un momento de lucidez. En el en vivo pasado te decía que hemos dejado de ser cuerdos, que meditamos maldad, que caminamos haciendo maldad. Lo dice en el Salmo 36:1, que hemos dejado de ser cuerdos. El hijo pródigo dejó de ser cuerdo. El hijo pródigo se entregó al pecado, al engaño del príncipe de este mundo, y dejó de ser cuerdo, se volvió loco. Se volvió loco en el pecado, en la maldad. Pero todo lo que empieza, querida persona que me escucha, termina. El diablo, el Señor lo reprenda, te puede poner todo el pecado, pero no te dice las consecuencias que ese pecado te va a traer. A muchos les está trayendo sida, a muchos les está trayendo soledad, tristeza, a muchos les está trayendo una muerte muy joven, a muy corta edad, en la adolescencia, por andar en el pecado, en el sicariato, en la droga. Le está trayendo una muerte muy joven. Se están perdiendo muy joven, les está robando el alma muy joven. Pero ese hijo pródigo, este mensaje es a la humanidad. Cuanta persona lo oiga, que sepa que si usted ha dejado de ser cuerdo, y si es un hijo pródigo que ha caído bien bajo, y usted dice, a mí no me va a alcanzar el infortunio, yo le quiero decir que el propósito de este mensaje es Dios alcanzar a cuanto hijo pródigo que anda lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, en el pecado, pero no son felices. Nada le va a llenar el vacío del corazón. Puede andar en todo el pecado, pero solamente Dios puede darte gozo, alegría y paz. Y hay vacío en el corazón, hay dolor, hay tristeza, hay depresiones, y nada le va a llenar el vacío del corazón, porque caen bien bajo en el fango del pecado. El amor de Dios en la cruz del Calvario
es el que te está llamando que te regreses a Dios. Que te regreses a Dios, que hay oportunidad para ti. Que te regreses a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados. Todos llegamos de muchas formas a los pies de Cristo, heridos, lastimados, resentidos, con deseos de morirnos, de quitarnos la vida. Aquel hijo pródigo dijo: me voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El pecado de la humanidad es contra Dios. Todo el pecado, querida persona que me escucha, está contra Dios, porque atenta contra las leyes de Dios, atenta contra los mandamientos de Dios. Todo esto está atentando contra Dios y no queremos venir a Dios porque queremos vivir una vida en el pecado, una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de libertinaje, y el engaño que traemos es mi vida. Pero es que no es tu vida. Aquel hombre dijo: alma mía tiene muchos bienes guardados para muchos años. Y le dijeron: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Pero el Padre Celestial nunca ha perdido la esperanza de que los hijos pródigos, cuando caigan bien bajo, vuelvan en sí. Yo creo que el Padre Celestial lo estaba esperando a ese hijo pródigo. Tipifica al mundo perdido. Ese hijo pródigo, te puedes imaginar cómo llegó: andrajoso, maloliente, porque el pecado huele en la presencia de Dios. Pero Dios nos está esperando. Nuestro Padre Celestial nos está esperando. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No lo dejó que dijera: hazme como el último de tus jornaleros. Porque un jornalero en la casa del hombre rico podía ser despedido cuando quisiera. Pero este era hijo, no era jornalero. Por eso no lo dejó, no le reprochó nada. No le dijo: mira, malgastaste tu vida, destruiste tu vida, mataste, robaste, violaste, hiciste cuanto quisiste y ahora vienes a mí. Ya no es como nosotros. El amor de Dios, Santo Rey, por la Maquí, no es como nosotros. El hombre no perdona. Tu esposa, tus hijos, tu madre, tu padre, no perdonamos. Pero el amor de Dios, cuando tú vienes arrepentido, cuando nosotros nos reconocemos pecadores, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios, que el pecado que hacemos es con los 10 mandamientos de Dios, es con estar despreciando el amor de Dios. Puede venir enfermo de sida, destruido, el amor de Dios todo lo perdona. Cuando Satanás, el Señor lo reprenda, incitó a David, al rey David, a censar al pueblo. David cometió el pecado de dejar de confiar en Dios, porque Dios era el que peleaba las batallas por él. Y censó el pueblo, y a Dios le molestó, porque David ya estaba poniendo su vista en todo su ejército que tenía y ya no era Dios. Y Dios se enojó, pero Satanás lo movió a desobedecer a Dios. Como ahorita Satanás, el Señor lo reprenda, se mueve a rebelión contra Dios y es tu vida. Tú puedes hacer lo que quieras. Así te hizo Dios. Dios te hizo homosexual, lesbiana, en contra de Dios, porque Dios hizo varón y hembra y Él te dio el sexo. Así es Satanás, el Señor lo reprenda. Se te mete para rebelarte contra Dios. Y David, cuando él vio la magnitud de su juicio, vio al ángel con la espada desenvainada y una gran mortandad, David dijo: Señor, yo soy el que pequé. Estas personas no tienen la culpa. Yo soy el culpable de que haya esta mortandad. Castígame a mí. Y David dijo: yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no perdona.
el hombre se venga. El hombre no descansa en su odio, en su rencor, en su falta de perdón. Pero Dios sí perdona. A eso mandó a su Hijo. Dios sí tiene misericordia. Y el hijo pródigo volvió. Y el padre no le dijo: malgastaste mi herencia en rameras. Destruiste tu vida. Ahora vienes destruido, maloliente, cuando ya fracasaste. El padre no le dijo eso al hijo pródigo. Como el padre no le va a decir nada al hijo pródigo que viene arrepentido. Dice que el padre lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo puso la ropa, le puso el calzado, le puso el anillo, que le daba la invitación a las bodas del Cordero. Y dice que hizo fiesta, mató el becerro gordo. Y dice que hubo fiesta y empezaron a regocijarse, racanto lento la máquina. Y la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque dice: este era mi hijo, se había perdido. ¿Cuántos hijos pródigos en el mundo, la humanidad perdida en sus delitos y pecados? Estaba muerto y ha regresado. ¿Cuánta gente está muerta en sus delitos y pecados? Sintiendo que no hay esperanza. Donde el diablo, el Señor lo reprenda, lo sigue engañando. Le sigue metiendo que no hay esperanza. Los mete en una cárcel de desprecio. Porque ves que no te perdonan. Ves que la gente te desprecia por lo que hicimos, por lo que somos. Porque nosotros los seres humanos somos muy crueles. Pero dice que Dios lo abrazó. Y este mensaje, querida persona, el Señor me decía: corre, que lo oiga el mundo, que lo oigan los hijos pródigos, que el diablo, el Señor, los reprenda, los ha engañado. Les ha hundido en el fango del pecado. Robaste, mataste, te hiciste transexual, te quitaste, te pusiste. Hay esperanza si te arrepientes. Porque el diablo, el Señor, los reprenda, los está encerrando en una cárcel donde ya no hay retorno, donde te dice: ya no hay oportunidad. Estás caído en el fango y te dices, y empieza a condenarte, empieza a culparte, empieza a decirte: tú ya no alcanzas perdón. Mira lo que eres, mira lo que hiciste, mira cómo fuiste, robaste, mataste, violaste, y ahora te vas a creer que Dios te va a perdonar. Sí, si te arrepientes, la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre preciosa, racantolento la maquina, derramada en la cruz del Calvario, te lava a ti, me lava a mí, te limpia y nos justifica delante del Padre. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote, que entró por su propia sangre, alabado sea el Señor, hasta el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento eran los sacrificios que hacían expiación por el pecado. Había sacrificio de animales, pero no te perdonaban, no te quitaban el pecado. El sacerdote, el sumo sacerdote, se metía al lugar santísimo, pero si estaba en pecado caía muerto. Caía muerto. Pero era necesario un sacrificio que se hiciera hecho una sola vez y para siempre. A lo mejor tú dices: ya no tengo amigos, me han dejado, me han abandonado. Salmo 10:4 dice, fíjese bien: bendito sea el Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Le traigo la palabra de Dios porque estamos como en el tiempo de Samuel. En el tiempo de Samuel escaseaba la palabra de verdad. La luz se había apagado y escaseaba la palabra de verdad. Escaseaba. Y dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento de esta palabra. Y ahí llegó Samuel a hablar y a profetizar de parte de Dios.
Había unas tinieblas espantosas de pecado porque los sacerdotes se habían corrompido, se habían perdido como ahorita. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y fíjate bien. Y dice en el engaño de su corazón perverso y engañoso: no seré jamás conmovido. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas en escondrijos. Mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos deslizados. Dice en su corazón el pecador: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El hijo pródigo así andaba: no me va a alcanzar el infortunio. Dios ha abandonado la tierra, nunca me va a ver, no se va a dar cuenta de nada. Habían dejado de ser cuerdos, así está la humanidad. Esta es una radiografía de lo que la humanidad está haciendo, del pecado, de la maldad, de robando, matando, violando, dejando los 10 mandamientos, inclinándose al homosexualismo, al lesbianismo, al transexualismo, y dice: no me va a alcanzar el infortunio. Al hijo pródigo lo alcanzó el infortunio. Se le acabó todo. ¿Cuántos hijos pródigos les ha alcanzado el infortunio? Y tuvieron tiempo de arrepentimiento y de volverse a Dios. Y les alcanzó el infortunio en su maldad. Y les llegó la muerte y se perdieron en el infierno. Y Dios no quiere que nadie vaya al infierno. En el engaño del diablo, donde dejamos de ser cuerpos, donde nosotros decimos: no me va a alcanzar el infortunio. Y mucha gente se están atrapados como el hijo pródigo en el túnel. En el túnel donde ya no hay salida. En el túnel oscuro de la desesperación más espantosa, así está la humanidad. Porque toda la humanidad ha caído en el fango del pecado. Pero yo le digo que tenga un momento de ser cuerdo. Y vuélvase a Dios. Porque dice que el Padre que tipifica a Dios no le reprochó nada. Lo abrazó, lo besó, lo vistió. Dios no te va a reprochar nada. Dios no te va a decir: mira todo lo que hiciste. Un día vamos a darle cuentas. Pero en este momento Dios está haciendo invitación a la salvación. Para que el alma perdida del mundo entero, porque es el mundo entero, el hijo pródigo, que se alejó del amor de Dios en el engaño del diablo. Pero todavía Dios te está llamando, hijo pródigo. Cualquiera que sea. A lo mejor estás queriendo atentar contra tu vida. A lo mejor te están engañando y oye voces que te dicen: ya mátate, termina con tu vida. Ya quítate la vida. Ya no sirves para nada. Eres un desecho. Hasta el último momento que tengas vida, querida persona que me escucha, vas a tener oportunidad de salvación, de perdón de Dios. Hasta el último momento, hijo pródigo. Ya después de muerto, ya solamente vas a ir a la condenación del infierno porque rechazaste la invitación a la vida eterna. Dice el Señor: fórzalos a entrar. Y es lo que estamos haciendo, porque las almas se están perdiendo. Y tú dirás: yo no valgo nada. Mire, he caído bien bajo. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe lo que he hecho. Usted no sabe de lo que yo he sido capaz. Claro que yo no sé. Pero el que me envió a hablarte, si sabe lo que eres tú.
Si sabes lo que hemos hecho. Pero aún así, Dios no quiere que te pierdas, racantolento la mano. Porque Él ama tu alma que es eterna. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario. Él entró por su sangre hasta el trono de la gracia, para que tú y yo encontráramos gracia, misericordia en el oportuno socorro. Él lo hizo. Nadie te puede perdonar el pecado. Solamente el sumo sacerdote que derramó su vida hasta la muerte. Hay esperanza para el mundo entero perdido, engañado por el príncipe de este mundo. Hay esperanza. Los tiene engañado en toda la tecnología y viene más tecnología. ¿Sabe que la agenda del mal 2030 es una agenda del mal? Es una agenda del mal que va corriendo espantosamente. Ellos no se van a detener. Y da dolor, ¿sabe por qué? Porque en esta agenda usted y yo no contamos como almas. Para ellos no valemos. Y te van a engañar en todo el pecado para que no puedas venir a Dios, hijo pródigo. Y habló de la humanidad. Te van a sustituir por los robots. Nos van a desechar. Van a venir en contra de la humanidad y van a matar a mucha humanidad. Créalo o no. Y la tecnología se va a aumentar en este año más de lo que usted se imagina. Y ellos se van a encargar de quitar a la humanidad del medio, porque le somos un estorbo en la agenda del mal. Por eso le están dando tanto auge a la IA, porque ella va a ocupar tu lugar. Los robots van a ocupar tu lugar y mi lugar. A ellos no les importamos. Es la agenda satánica del diablo. Él no te ama, Él no me ama. Él te odia y me odia. Y mira cómo tiene a la humanidad. Mira cómo la tiene. Hijos pródigos que ya no encuentran esperanza. Pero en esa agenda malvada, perversa, vienen con los niños. Y van a derramar espíritus inmundos a los niños. Y están llegando. Para eso esa tecnología, como te decía la semana pasada. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y espíritus inmundos donde los niños se van a hacer lesbianas y homosexuales. Ya van a nacer con esos espíritus inmundos. Se trata de corromperlos porque Dios no habló que iba a ser como Sodoma y Gomorra. Desde el más grande hasta el más pequeño iban a estar en el sodomismo. Y en la agenda del mal. Y tú vas a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Porque Dios quitó el cerco. Porque la humanidad lo despreció. Pero aún Dios sigue hablándote. Hablándote para que veas hasta dónde va. Esta agenda no te va a llevar a paz y prosperidad. Esta agenda te va a llevar a destrucción. Porque lo que ellos quieren es sacar a la humanidad de la tierra porque se creen dueños del mundo. Y nos van a suplantar por robots. Pero tu alma, Dios sí ama tu alma. Por eso Dios me decía, corre. La humanidad es un hijo pródigo que está engañada en el fango del pecado y no sabe la trampa maldita que le pusieron. Le extendieron una trampa y la humanidad no puede verla. Pero ¿por qué yo no puedo ver la trampa donde hay poder en la sangre de Jesús, racantolento? ¿Por qué no me puedo dar cuenta? Porque te tienen engañado en la tecnología. Con esa misma tecnología que te están metiendo por los ojos. Te están destruyendo. Te están metiendo la ceguera. Para que tú no puedas ver ni oír. Porque el plan siniestro del príncipe de este mundo que se llama diablo y Satanás es que no te resplandezca la luz del evangelio.
es llevarte al infierno, entiéndelo. Y se los está llevando a la humanidad, a los jóvenes, en su plena adolescencia, en su plena juventud, a los niños. Es algo espantoso lo que está haciendo. Y aquí te estamos hablando que en la cruz de Cristo hay salvación. Que en la cruz de Cristo hay perdón de pecados. Así como el hijo pródigo volvió en sí, reaccionó. Dios quiere que la humanidad vuelva en sí, que escuche este mensaje y reaccione. Y se vuelva el amor de Dios en la cruz del Calvario. Que estamos viviendo tiempos muy feos, muy espantosos, demasiado espantosos. La tecnología que se ha aumentado y se va a aumentar es la que te está haciendo que te olvides de Dios. Hemos sacado la piedra angular. Hemos despreciado a Dios. Lo hemos hecho a un lado. Esta tecnología nos ha absorbido el cerebro, la mente, el corazón, y hemos caído bien bajo en la tecnología. Y no podemos reaccionar. Si oye este mensaje, si ve este en vivo, quiero que sepa que dentro de usted y dentro de mí hay un alma. Un alma que es eterna. Un alma por la que Dios vino a morir. Un alma que después de que muera esa alma en el infierno rechazando a Dios, va a sentir todo el terror del infierno. Y el plan de Dios es que vuelvas y vuelvas en sí. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, es padre de mentira. Él vino a robar, Él vino a hurtar, Él vino a destruir. Pero Dios vino para que tengas vida y para que la tengamos en abundancia. Mire, Juan 8, 34. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La humanidad está esclavizada en una cárcel de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo pródigo se arrepintió. El hijo pródigo volvió en sí y quedó en la casa. Era esclavo del pecado. Había caído bien bajo, tocó fondo. Pero el hijo pródigo volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Si tú eres esclavo del pecado y no reaccionas y no vuelves en sí y no te vuelves al amor de Dios, no vas a ir al cielo, a la vida eterna, porque eres esclavo del pecado. Y siendo esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás, el Señor lo reprenda. Y eres propiedad de Él y te va a llevar al infierno. Dice, así es que si el Hijo libertares, vas a ser libre. Si Dios te liberta y me liberta, vamos a ser libres de la esclavitud del diablo. El hijo pródigo era esclavo en el engaño. Dame lo que me corresponde. Ya me voy. Voy a vivir mi vida. Era esclavo del pecado y del diablo. Y dice que vivió perdidamente dándole rienda suelta a la droga, al alcohol, a robar, a matar, a la borrachera, al homosexualismo, al lesbianismo. Pero cayó bajo, lo alcanzó el infortunio. Porque el diablo, el Señor nos reprenda, no te dice. Te da a beber la copa del pecado y te dice, tómatela toda, no te va a pasar nada. Pero no te dice que te va a cobrar la cuenta. No te dice que te va a alcanzar el infortunio, que te va a esclavizar a Él y que no vas a poder salir. Un poquito de droga, hombre, un poquito de pornografía, un poquito de adulterio, un poquito de maldad. No va a pasar nada, vas a entrar y vas a salir. No, te esclaviza, es padre de mentira. Y dice, si el Hijo te liberta, vas a ser libre. Él vino a dar libertad a los cautivos. En ese momento el hijo pródigo tuvo un momento de lucidez.
y fue libre. Y el padre lo recibió en la casa. Lo recibió en la casa e hizo fiesta. Ahí en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Esta palabra de verdad te va a hacer libre a ti y me va a hacer libre a mí. Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Fíjate bien. Él es la puerta para escapar de la esclavitud del diablo. Él es la puerta para que seas libre y entres al cielo. Entras por la puerta que es Jesucristo. Por la puerta angosta y el camino angosto. Y vas a entrar y vas a llegar a la vida eterna. Pero si tú no quieres ser libre por la sangre de Cristo, y tú te burlas y dices, no es cierto, yo así estoy a gusto, te va a alcanzar el infortunio. A la humanidad la está alcanzando el infortunio como hijos pródigos. Fíjate bien, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, el Señor lo reprenda, es un ladrón. Viene a robar tu alma. Viene a matar tu alma en el infierno. Hay poder en la sangre de Jesús. Y a Dios le duele que la humanidad caída en el pecado no se da cuenta en el engaño que le ha puesto Satanás. Él vino a robar, a matar, a hurtar, a destruir tu alma en el infierno. Es por eso que Dios está diciendo, es tu alma la que va a sufrir los horrores del tormento del infierno. Porque no vas a salir nada más que para la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. No hay purgatorio, no hay rosario, no hay María, no hay papa, no hay nada. Nadie te va a perdonar pecado. Porque dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí en 1 de Juan 3:7, oro a Dios para que el Espíritu Santo le ministre. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que practica el pecado es del diablo. O sea, cuando tú practicas el pecado, eres hijo del diablo. Quedas esclavo como hijo del diablo. Por eso dice, el esclavo no queda en casa, el hijo sí. Entonces, si tú practicas el pecado, es tu estilo de vida, pecar, robar, matar, homosexualismo, lesbianismo, es tu estilo de vida. Y si rechazas la oportunidad de salvación, donde Dios no te está condenando, donde Dios no te está rechazando, las leyes terrenales te pueden juzgar, te pueden condenar a cadena perpetua, te pueden condenar a la silla eléctrica, a la inyección letal, pero Dios te perdona. Si vienes a Él y te pones a cuentas con Dios. El hijo pródigo vino y se puso a cuentas. Se puso a cuentas con Dios. Dice la Escritura, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, vas a recibir la bendición. Es la misericordia de Dios, porque esto ya se acabó. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Dios a morir en la cruz de Calvario, a derramar la última gota de su sangre. Porque el único que puede deshacer las obras del diablo es la sangre bendita de Jesús. Allá en la cruz del Calvario le derrotó, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él, sobre los principados, sobre las potestades, y derrotó a la muerte, y la tumba está vacía. Él resucitó. Él es el único que le puede perdonar su pecado y mi pecado, nadie más. Por eso estamos aquí hablándote, que no te engañes. Mira, Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjate bien, no hay sacrificio. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, racantolento la máquina, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Él no entró por su propia sangre. Él entró por su propia sangre al lugar santísimo. La sangre de Cristo nos abrió el velo. Fue el velo que se rasgó en Dios, su cuerpo molido. El velo se partió en Dios y se abrió para que tú y yo tuviéramos acceso a Dios. Para que entráramos al Padre. Para que tu hijo pródigo y yo viniéramos confiadamente al trono de la gracia y encontráramos misericordia por la sangre de Jesucristo. Porque fue la ofrenda por tu pecado y mi pecado. Es por eso que eso radica la redención de Dios. Ah, sí, pecó, vivió, hizo lo que quiso, caminó como quiso. Y ahora dice que Dios lo perdonó. Así es el amor de Dios. Así es la misericordia de Dios. Así es que usted no puede decir, no alcanzo perdón. Entre por la sangre de Jesucristo. Él entró al lugar santísimo por su propia sangre como sacrificio, por la redención suya y mía. Un sacrificio hecho de una sola vez y para siempre. No está María corredentora. Ya no hay sacrificios por el pecado. Ni una religión te va a perdonar el pecado. La sangre de Cristo. Fíjate bien, te lo leí. La sangre de Cristo entró hasta el trono del Padre, hasta el lugar santísimo, para que tú y yo encontráramos perdón, porque el Padre ya no ve tu pecado. Por eso el Padre Celestial agarró al Hijo pródigo, hizo fiesta, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero como hemos sacado la piedra angular, le hemos quitado ese sacrificio y lo hemos metido a la tecnología donde la gente tiene los ojos llenos de pecado, el corazón lleno de pecado, saturado, y la gente está cayendo como cabeza de ganada al rastro del infierno. Están cayendo por miles como las cabezas de ganado. Mucha gente quitándose la vida. Muchos jóvenes, yo le quiero decir que hay oportunidad para la humanidad que es un hijo pródigo. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Él es el sumo sacerdote. Tú no necesitas confesarte con nadie. Ven al amor de Jesús, hijo pródigo, humanidad perdida. Ahí en el trono del Padre el hijo pródigo fue. Olía mal. Había vivido perdidamente. Había caído en el fango. Había llegado harapiento, maloliente. Pero el Padre lo recibió. Lo vistió para las bodas del Cordero. Lo vistió para las bodas del Cordero. Y la humanidad está como robotizada por la tecnología. Tú te quedas espantado, en los carros van con el celular, en los trabajos van con el celular. Todo mundo cibernético. ¿Chateando con quién? ¿Adulterando con quién?
completamente entretenidos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Hemos despreciado la piedra angular. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que todavía hay misericordia si vienes al amor de Jesús. Humanidad perdida. Humanidad hundida en el pecado. Hechos 4, 11, 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjate bien. Y en ningún otro hay salvación. No hay nadie, no se engañe, ni María, ni el Papa, ni la religión. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la piedra angular, rima con Torrento la Maqui. Él es la piedra angular que se han esforzado en sacar del mundo. Él es la piedra angular que nosotros los hijos pródigos, las religiones, la tecnología, la hemos hecho para sacarlo. Para que no haya salvación. Es la trampa maldita de Satanás para la humanidad. Porque no se quiere ir solo. Y la humanidad está entretenida. Y la humanidad no quiere venir a la salvación. O quiere buscar una religión. O quieren un rito ceremonial. Pero Él es la piedra angular. Su sacrificio en la cruz del Calvario. La casa se está cayendo, que es el mundo. Esta casa sin Dios, sin el sacrificio de Jesús, se está yendo a la destrucción, al fracaso la humanidad. Se ha ido al fracaso, a la destrucción. Y no le resplandece la luz del Evangelio. Yo creo que los arquitectos saben que para hacer una buena casa de muchos pisos, tiene que haber buenos cimientos. Tiene que haber piedra angular, cavar hondo, cavar profundo, para que no se caiga la casa. Pero ahora no está Cristo. No está Cristo como piedra angular, la canto lento la máquina. Es la piedra que el mundo ha desechado. Es la piedra angular que era lo único que nos iba a salvar. Y el mundo lo ha desechado para adorar a la muerte, adorar al diablo, y se están perdiendo. En nadie hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro nombre, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados para cuanto hijo pródigo se vuelva al amor de Dios en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, fíjate bien, es tiempo de volvernos a Dios. No importa tu pecado, hijos pródigos. Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. En esa piedra angular va a tropezar el mundo. En esa piedra angular la humanidad va a tropezar. Dice en la escritura que sobre cuál esa piedra cayera, lo va a desmenuzar. Tú puedes estar en la piedra angular y Él te va a guardar. Vengan ríos, vengan vientos, vengan tempestades, tu casa no se va a caer. Pero si tú desechaste el amor de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, esa piedra te va a desmenuzar. Pero para que ir al infierno, hijos pródigos, si ahorita los brazos de Dios están extendidos,
esperando que vuelvan en sí, pero están entretenidos en la cibernéutica, entretenidos en el pecado. Así Dios me hizo, no. Dios hizo varón y hembra, pero aún le está llamando para que se vuelva a Dios. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mi sacrificio. Pero la gente no quiere. La gente se está perdiendo por su propia voluntad. Tenemos libertad por la sangre de Jesús. No por obras, no por mandas, no por rosarios, no por purgatorio, no. Tenemos libertad de entrar al Padre por la sangre de Jesús. El hijo pródigo entró arrepentido. El único requisito es el arrepentimiento. Que te duelas de tu condición de pecado. Que digas si es cierto. Si es cierto, yo he cometido mucho pecado. Yo he cometido mucha maldad, mucho pecado. Y si el Hijo nos liberta, vamos a ser verdaderamente. Un hombre, tú le abres la puerta al diablo. Judas, ¿cuánto hijo pródigo tirado en el mar? Pedro negó a Dios. Satanás lo pidió para zarandearlo. Pero Dios no lo despreció. Pedro se arrepintió y lloró amargamente por haber despreciado a Dios. Y cuando Dios resucitó, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lloraba 3 veces. Pedro, ¿me amas? Dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas, le dijo Pedro. Dios sabe todas las cosas. Para Pedro, en su mente humana, en su carnalidad, él dijo: ya no tengo oportunidad. Y se volvió otra vez a su antiguo trabajo, pescador. Pero Dios no le reprochó, no le dijo: Pedro, me negaste 3 veces. Dios le dijo: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Mira, cóndor, ramaquinto, la mano. Y en la tercera vez le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro fue un hombre de Dios, aleluya, que trajo el primer avivamiento de la predicación en el día del Pentecostés. Poderosamente usado por Dios. Poderosamente usado por Dios. Pero Dios no le dijo: mira, Pedrito, tú me rechazaste. Tú dijiste: yo no lo conozco. En otras partes dice que Pedro lo maldijo. Pedro maldijo porque le dijeron que él estaba con él. Pero ahí llegó Dios, querida persona que me escuchas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, bendito Dios, dijo: arrepentíos. Y ahí llegó la presencia de Dios. Y Pedro, el primer sermón, el segundo sermón, 3,000 almas, 5,000 almas. Con el poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. ¿Cuántos hay que se arrancan sin el poder de Dios? Y hacen circo, maroma y teatro y piden dinero y piden dinero. Y tienen multitudes, pero no se arrepienten. No nacen de nuevo, porque son estrategias de hombres que se ponen ellos, que no los pone Dios, y Dios está cansado, está harto de esa religión vana, hueca, que no te predican contra el pecado, que no te predican la cruz,
que no están llenos del Espíritu Santo. Y tú dices, es que hace milagros, sí. También Satanás, el Señor lo reprenda. Y el falso profeta, van a hacer milagros, van a hacer descender fuego del cielo. Es la era del engaño, donde los falsos apóstoles, los falsos profetas, te van a hacer milagros. Eso no te es garantía. Eso no es garantía, porque cuando estemos delante de Dios vamos a decir, yo hacía milagros, yo echaba fuera demonios, y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Yo no los conozco, porque el amor al dinero los hace hacer eso. Judas era un ladrón. Judas robaba el dinero. Judas por 30 piezas de plata entregó sangre inocente. Judas se le metió Satanás. Dice la escritura que se le metió Satanás. Se le metió Satanás. En Lucas 22 te lo voy a leer. Satanás, el Señor lo reprenda, se le ha metido a la humanidad. Por eso usted está viendo cómo la humanidad está matando, violando, convirtiéndose en homosexuales y lesbianas, y les mete un engaño. Así te ama Dios, sí, pero tu pecado te va a llevar al infierno. Lucas 22:3 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, así como ahorita buscan la manera de sacarlo, de echarlo fuera para apropiarse de lo que es de Dios. Se les va a caer la casa, el mundo se va a ser destruido, este cielo y esta tierra van a arder como estopa, con todo lo que quede de la humanidad, lo poco que va a quedar, con toda su tecnología, con todos sus robots, con todos sus carros voladores, con todos el falso profeta, Satanás y el anticristo. Van a arder como estopa y viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era el número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, 30 piezas de plata. A Judas le gustaba el dinero. ¿Te gusta el pecado? No lo puedes dejar. Se te han metido Satanás y los demonios. Se te han metido. Y a lo mejor puede estar oyendo el mundo esta prédica, pero anda de libertino, anda de depravado y no quiere venir al amor de Dios. No quiere venir al amor de Dios en la cruz del Calvario. Ahí en Juan, pero usted un día no le va a decir a Dios, a mí no me diste oportunidad. Juan 13, 1, 2. Aleluya, Cristo vive. Resucitó, sin la cruz de Cristo no somos nada. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús el Padre que le había dado todas las cosas en las manos y que se había salido de Dios, y a Dios iba. Ya Satanás te incita al pecado. Te incita a robar, a matar, a adulterar, a violar, a hacer cuanto pecado. Y dices, a mí no me va a alcanzar el infortunio. A mí no me va a alcanzar el pecado, la maldad. Así dijo el hijo pródigo. Porque ya Satanás había entrado en el corazón. Ya había entrado. Ya había entrado en el corazón de Judas. ¿Y qué hizo Judas? Lo hizo que se atormentara, que se condenara, que dijera que ya no he pecado. Fue y entregó las 30 piezas de plata y le dijeron, allá tú. Tú ya no lo entregaste, allá tú. ¿Sabes qué? Se suicidó. ¿Por qué? Porque así paga el diablo, el Señor lo reprende. Paga mal. Paga muy, muy mal a los que le sirven a él. Les paga pero mal a los que le sirven a él. Muy mal les paga. Mateo 26, 14 dice. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales y les dijo, ¿qué me queréis dar?
y le dieron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata por la sangre bendita de Jesús. Él se puso, él cumplió la profecía. Los del nuevo orden mundial están cumpliendo la profecía. Así como Nabucodonosor cumplió la profecía con el pueblo de Israel y los llevó cautivos, así nosotros en nuestro desprecio a Dios, rechazando la piedra angular, estamos cumpliendo la profecía, donde toda la humanidad va a rechazar a Dios. Pero mientras tengas vida, hay esperanza. Mientras tengas vida, tú y yo tenemos esperanza. No te es garantía a ti y a mí que hagan milagros. Judas andaba con Dios y lo traicionó. El dinero corrompe a la gente, son capaces de matar hasta de negar a Dios. Judas lo negó. Así hay muchos líderes religiosos negando a Dios y llevándose también muchas almas al infierno. Así hay muchas iglesias cristianas y de cuales quieras, negando a Dios y llevándose las almas al infierno. Por eso te estamos hablando que te vuelvas a Dios. Mira, Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Dice, guárdense de los falsos profetas. Ahorita hay muchos falsos profetas. También el diablo profetiza. También el diablo, el Señor lo reprenda, hace milagros. Y el Señor, cuando le preguntaron los discípulos en Mateo 24, le dijo: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? El Señor les dijo: van a venir falsos profetas. Y si es posible, van a engañar aún a los escogidos. Es un peligro en el que estamos viviendo. Porque es la era satánica perversa del diablo, donde la actividad satánica se está levantando. Y dice que por sus frutos lo van a conocer. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da frutos, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y la guarda. No te pueden decir que una vez salvo, siempre salvo. Que aunque vivas en pecado, lo que está en la mano de Dios, nadie lo va a arrebatar. Tienes que arrepentirte. Tienes que entrar por la sangre de Jesús. Pero los lobos rapaces son como Judas. Aman el dinero. Muchos me dirán en aquel día, dice Mateo 7:22. Aman el dinero y son falsos profetas. Fíjate bien. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tú no te debes confiar. Judas andaba con el Señor, pero Satanás estaba en él haciéndolo robar. Muchos falsos profetas están saliendo por las redes sociales, tirándote, y te están pidiendo y te están pidiendo. Lo único que les importa es el dinero, la avaricia. A Dios no le importa el dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Querida persona que me escucha, a Dios le importa su alma. El alma suya, el alma del pecador, vale más que todo el oro del mundo. Porque fuimos comprados a precio de sangre. No fuimos comprados con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo.
Entonces, la sangre de Cristo es la que compra al más vil pecador, al hijo pródigo, cuando viene y se arrepiente. Entonces la iglesia está caída en el fango, porque el falso profeta no le está hablando del pecado, no le está declarando el pecado, no le está declarando que tiene que venir al arrepentimiento. Y muchos en aquel día todavía van a querer chantajear a Dios. Yo profetizaba, no te es garantía. El falso profeta va a profetizar y va a decir que el anticristo es Dios. Y va a hacer descender fuego del cielo también el anticristo. Es la era del engaño. Satanás, el Señor lo reprenda, está llevando las almas a la condenación del infierno. Mire, Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, le dijeron. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habrá guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Dice, y engañarán a muchos. Y si fuera posible, dice Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Fíjate bien, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Es la era del engaño. Es la era de la mentira satánica. Es la era donde se están levantando hasta debajo de las piedras. Y Mateo 24:11 lo vuelve a repetir. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y como se ha multiplicado la maldad, pero ¿cómo se ha multiplicado? Esta era del engaño, de la tecnología, te lo dije la semana pasada, está abriendo portales dimensionales y se está metiendo Satanás con sus demonios en las almas. Solamente Cristo te puede libertar. Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, si tú practicas el pecado, eres hijo del diablo, pero para eso vino Dios. Para levantar y libertar a los hijos pródigos de la esclavitud del diablo. Por eso dice que si el Hijo libertares, vamos a ser verdaderamente libres. Y para que aumente el pecado, la tecnología ha aumentado. Ha aumentado, porque hemos desechado la piedra angular. Hemos desechado el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La sangre bendita de Jesús. La sangre del Hijo de Dios, y Dios está llamando a un arrepentimiento. Que no volvamos a Él. Hoy no se predica la cruz, la sangre, porque es la piedra angular, que tampoco se predica en las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas ya no hay sangre, ya no hay cruz. Hay un evangelio de show, de entretenimiento. Hay un evangelio de dinero, de todo lo que usted guste y quiera. Y le están un ciego guiando a otro ciego. Ministros de Satanás en los altares. Y muchos hijos pródigos creyendo que van al cielo. Y viene gran mortandad, te lo digo con el corazón llorando. Viene gran mortandad, van a caer como moscas fumigadas. Pero que te pierda tu alma en la condenación del infierno. Engañado y teniendo la oportunidad de que ahorita Dios está llamando al amor de Dios en la cruz de Calvario. Nadie te va a perdonar pecado. Solo la sangre bendita de Jesús le va a perdonar pecados a usted y a mí. Y nos va a hacer que vengamos al amor de Dios. Mire, Primera de
Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados a precio de sangre. La sangre bendita de Jesús te lava, te limpia y me justifica. Dice que no entra en ella cosa inmunda. O sea, todo el pecado, toda la inmundicia, toda la abominación, toda la mentira. No van a entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Es mentira lo que te están diciendo. Si mueres en pecado, no importa. Que te digan que una vez salvo, siempre salvo, te vas a perder. Tu nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. ¿Quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Ven al amor de Jesús en la cruz. Él no hace acepción de personas. El alma que pecare va a morir. Pero si te vuelves a Dios, la sangre de Cristo te lava, te limpia a ti y a mí, al más vil pecador. Y la sangre del Cordero escribe tu nombre en el libro de la vida. Porque le dice al Padre, este está justificado por mi sangre. Él pudo entrar por mi sangre. Ahora yo voy a escribir su nombre en el libro de la vida. Pero dice que todo el que no se halló en el libro de la vida va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte que adoran tanto, la muerte que usted adora, la muerte también va a entregar a todos los muertos y a todos los que la adoraron. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte que usted adora y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Van a tener un juicio justo. El juez supremo de toda la tierra. Y ya lo vas a ver como juez, nada más, dictando la última sentencia. Apartaos de mí, malditos, al lago que arde con fuego. Si hoy oye la voz de Dios, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Hoy que Dios está queriendo levantar a cuanto hijo pródigo ha pecado y está hundido en él. Hoy tiene oportunidad. Después de muerto ya no va a haber otra. Ojalá y muchos hijos pródigos sepan que el soplo de vida que tenemos es prestado, que ni la muerte lo va a librar de la muerte, ni Satanás tampoco, que se los van a llevar al lago que arde con fuego. Ni María ni la religión no van a poder escribir tu nombre en el libro de la vida, ni una iglesia cristiana con todo el show del entretenimiento, con toda la apostasía que trae, le va a poder perdonar pecados. Y aunque le digan que una vez salvo, siempre salvo, y que lo que está en la mano de Dios nadie lo va a poder librar, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago con fuego. Dios lo bendiga. Soy la hermana Eva Barraza. Entréguenle su vida a Dios y nos vemos en el próximo en vivo. El único propósito es alcanzar las almas para Cristo. No es dinero. Por eso no te pido dinero, ni te digo dale like, ni te digo suscríbete, ni te pido nada.
Lo que Dios quiere es tu alma, para que no vaya al lago que arde. Dios lo bendiga.